Bueno, soy Edgar Sarmiento, músico, productor. Inicié hace mucho tiempo un proyecto llamado Coro en Coro aquí en Madrid y llevo alrededor de 20 años viviendo en Madrid. Yo vengo de ser músico en Bogotá hace muchísimos años y vengo de la etapa donde el folclore no era tan... En Bogotá no lo queríamos tanto, no nos llenaba tanto. Entonces, yo hace 20 años me vine para Madrid y empezó como una etapa, hace mucho tiempo, bueno, empezó una etapa en Bogotá de querer nuestro folclore, de apreciarlo. Y entonces, pues ya estando yo aquí en Madrid, lo que hice fue registrar la palabra coroncoro, que es un pez que es muy significativo en el folclore colombiano de la costa atlántica. Bueno, yo como productor lo que hice fue estar en Colombia, grabar, hacer producciones con gente autóctona de la costa caribe colombiana, o sea, con tamboreros, con gente que hace folclore allí, pero me enfoqué a que fueran de la costa, o sea, que fueran autóctonos, porque hoy en día muchos bogotanos estamos estudiando las raíces, que no estoy subestimando eso, sino que yo me enfoqué en que fueran costeños, o sea, autóctonas. Yo me lo traje a Madrid y lo que hice fue empezar a conseguir músicos sesionistas de muchas partes del mundo para que improvisaran sobre ese folclore, porque es muy rico. Me di cuenta, justamente me di cuenta que era muy rico porque les gustaba muchísimo. A la gente que no era colombiana le encantaba tocar sobre ese folclore. Se va enriqueciendo el proyecto, ¿no? Porque si un cubano, un argentino, un español, un italiano, un francés va poniendo su granito de arena sobre el folclore colombiano, la historia es que lo va modificando y va creando otra musicalidad. Entonces, sí, es un proceso que se ha hecho en estudios. Se ha hecho en estudios, ha sido totalmente libre. Entonces, sobre una cumbia ha estado un guitarrista argentino, sobre un chandé ha estado un trompetista cubano, sobre una chalupa ha estado una francesa cantando, una chica inglesa. Entonces se aportan y se enriquece lo autóctono. Es una experimentación, la verdad, porque ha sido un proyecto de estudio. Al referirme a un proyecto de estudio es que se ha hecho con músicos de sesión, no ha sido pues un grupo donde mi amigo que es guitarrista viene y toca y luego conozco un bajista y luego conozco un... No, siempre yo he sido el productor y lo he enfocado a hacer discos desde el ámbito de estudios, que es diferente hacer ese procedimiento, porque es tener el concepto y saber quién encaja a la hora de grabar el disco. Entonces, pues han pasado más de 50 músicos o 60. Hemos hecho como un colectivo artístico donde claro que todo es válido. Tenemos un enfoque que es la colombianidad, los ritmos colombianos, la experimentación. Eso es lo que tenemos como en el enfoque, ¿no? Y luego siempre hemos tratado de hacer plasmarlo en un grupo, pero no es fácil. Después de que grabas con tantos músicos,
llevarlo a un escenario no es fácil. Empezamos haciendo un disco que se llama, pero bueno, lo hemos publicado con otros títulos, pero se llamaba Las nenas los prefieren ñeros. Ese era el título. Las viejas los prefieren gamberros. Bueno, entonces, pero mira, ya cuando hice este disco, yo no me refería al ñero indigente, llevándolo yo me refería al barrio bajero, que se ven lo he visto en Inglaterra, lo he visto en España, lo he visto en Colombia. Era el ñero que es el deportista, que es un tipo que se la pasa haciendo deporte en el parque, ¿me entiendes? Que es un tipo guapo. Entonces a eso me refería, no era al que está pidiendo limosna en la calle, no era a eso lo que me refería. Entonces tenía una connotación de que a las chicas les gustan los tipos un poco rudos, guapos. Bueno, en fin. Yo siempre he pensado que hay dos tipos de inmigrantes, o migrantes, que creo que ya ha cambiado un poco la palabra, ¿no? Migrantes. Bueno, desde mi punto de vista de colombiano, ¿no? Esa es la historia. Una clase de migrantes colombianos es por necesidad y otros es por curiosidad. En mi caso, afortunadamente, era por curiosidad, no era por necesidad. Entonces, cuando tú vienes a Europa por curiosidad, vienes en busca de cultura. Y bueno, yo lo digo desde mi punto de vista que soy músico, estaba buscando más cosas. Entonces, es verdad que cuando llegas a Europa, que es un continente que siempre se ha enfocado muchísimo a la cultura, entonces sí te enriquece muchísimo en muchísimos aspectos. Entonces es súper enriquecedor, la verdad. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, en mi caso como músico, empecé a experimentar con los ritmos colombianos, sin tener una academia, sin tener unos parámetros, sin tener técnicas, sino simplemente es experimentar. Eso fue lo que yo hice al llegar aquí y me liberé de que por qué un chandé no se hace a la mitad del ritmo, a la mitad del tempo original, ¿no? Porque no se puede hacer, o sea, distorsionar todo, porque no se puede hacer otra cosa, ¿no? Eso tiene mucho Europa. Venimos de un continente supremamente dividido y colonizado. Entonces, tú no le crees a un latino, a menos de que tenga dinero y te pague, y así haces un proyecto. Pero puede venir una persona europea o de un país del cual le llaman el primer mundo, y tú como colombiano, ecuatoriano o venezolano, sí te deslumbras. Porque desde mi humilde punto de vista, y es lo que yo pienso, no tiene que ser verdad, pero creo que tenemos un chip de ser colonizados todavía. Entonces no creemos entre nosotros mismos, no nos creemos y no hay un respeto entre nosotros. Entonces es muy difícil trabajar con colombianos, es muy difícil hacer equipo, es muy difícil, porque creo que todavía seguimos siendo una sociedad muy adolescente. ¿En qué sentido? En que todavía todos queremos ser como, no hay una estructura de equipo, y siempre hago el parangón con un equipo de fútbol, ¿no?
llevo muchos años diciendo lo mismo. Todos no pueden ser delanteros, porque es una tontería en un equipo. O sea, si el Real Madrid tiene 10 Cristiano Ronaldo, no sirve para nada. Tiene que tener una estructura jerárquica y que funcione. Entonces, nosotros estamos muy adolescentes en el trabajo colectivo. Estamos muy adolescentes, nos falta muchísimo. Entonces, es muy difícil, porque tenemos muchísimo talento, pero no sabemos ubicar. Siempre, el tiempo que yo llevo aquí, siempre he hablado de la cultura colombiana. No solo de música, porque entonces, por ejemplo, la gente siempre, Colombia, cumbia, vallenato. No, hay más cosas. Hay música del Pacífico, hay música en San Andrés, hay un montón de cosas. En la parte andina hay un montón de cosas. Yo también ejerzo como DJ, pero no DJ de estos de moda, sino que yo tengo vinilos que los he traído de Colombia, de música tropical, y yo pincho, como dicen aquí, ¿no? Soy selector, ¿no? Pongo música y entonces yo pongo, por ejemplo, la música que se escuchaba siempre en diciembre en Colombia. Entonces, claro, un colombiano dice, otra vez con esta misma música, pero ¿qué me ha pasado? Te lo digo por experiencia, ¿no? Y yo digo, bueno, pero es que este chico que es español, este chico que es inglés, esta persona que es de Barcelona, no conocen, y les encanta porque la música tropical es muy bien elaborada, o sea, está muy bien hecha. Tuvimos 2 fechas antes del COVID y estábamos cuadrando gira y cuadrando un montón de cosas, y después del COVID murió todo. Si nosotros no hemos llegado a vivir del arte, y hay mucha gente muy posicionada en el arte que quedó en la ruina, pues imagínate un proyecto nuevo, bueno, relativamente nuevo, o que está en su fase adolescente, ¿no? Que es un proyecto nuevo, o sea, relativamente. El arte, desde mi punto de vista, es alimento para el alma. Entonces vivimos en un sistema, pues, que es, yo no soy comunista ni nada, ¿no? Pero vivimos en un sistema capitalista donde lo que manda es el dinero y trabajar y un horario y todo eso. Entonces, pues la historia es no dejarlo, porque como vuelvo y lo digo, el arte es alimento para el alma, y la gente, yo tengo muchos amigos que a los 20 años eran músicos y luego lo dejaron porque se morían de hambre, ¿no? Profesionalmente, pero luego lo vuelven a retomar y se arrepienten de todo el tiempo que perdieron, ¿no? Entonces la historia es que yo Coroncoro lo he hecho también justamente dedicándome a otras profesiones, ¿no? A otros, teniendo un trabajo, porque si no, no puedes invertir en la música, ¿no? Entonces la historia es mitad y mitad, porque no es fácil, vivir del arte no es fácil. Entonces no hay que dejarlo, ese es mi consejo. Bueno, pues en las redes de momento, pues si alguien quiere contactarme, soy Edgar Sarmiento Coroncoro en Facebook. Luego tenemos en Spotify tenemos algunos discos, como Coroncoro La Nueva Rosca, ¿sabe? Sale allí y ya está. En las plataformas está como Coroncoro La Nueva Rosca.